En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Hace unos días leía por casualidad una entrevista a una empresaria mexicana bastante conocida que se llama María Asunción Aramburu Zavala y pensaba que podía servirnos hoy como punto de partida junto con el Evangelio que nos presenta la misa para este ratito de diálogo con Jesús. Jesús, ayúdame a hablar contigo en estos minutos. María Asunción Aramburu Zavala es nieta de Félix Aramburu Zavala, que era un español al que le iba modestamente en su tierra natal y que decidió viajar a América para probar fortuna. Cuando llegó a México se asoció a un grupo de productores de cerveza y pudo hacer algo de fortuna. Cuando falleció el señor Félix, dejó su empresa a su hijo Pablo, que es el papá de María Asunción, a la que sus amigos le dicen María Asun. María Asun se casó a los 19 años, muy jovencita, y empezó a estudiar luego la carrera de contaduría pública, tuvo dos hijos, se dedicó durante años a las tareas del hogar, pero sucedió que le detectaron cáncer a su papá, Pablo, y cuando ya estaba muy grave y estaba ella con él, pues su papá le arrancó una promesa, la promesa de cuidar de la familia, porque solo tenía dos hijas, María Asun y su hermana, y la mamá que aún vivía. Y decía María Asun que esa promesa que le hizo de cuidar a la familia fue algo que la determinó, es algo que la ha hecho tomar decisiones importantes en su vida, que la ha hecho convertirse como en el guardián y el hombre de la familia, el hombre que faltaba muriendo su papá porque efectivamente al poco tiempo falleció. Y en esa entrevista que leía decía María Asun, yo fui de la cocina a la oficina. No fue porque tuviera vocación de ser empresaria, sino porque tuve que enfrentar la necesidad. Pues María Asun efectivamente se hizo cargo del negocio de cerveza y hoy, si no me equivoco, es la mujer más rica de México. Y yo pensaba, si su papá siguiera viviendo, seguro que estaría orgullosísimo de su hija. Le daría una gran alegría que su hija cumpliera su palabra. Estarían todavía más unidos que antes. Y pensaba también que algo así sucede cuando las personas que hemos recibido todo de Dios, hemos recibido la vida, unos talentos, unas capacidades, pero sobre todo el ser hijos suyos a través del bautismo, cuando nosotros cumplimos lo que Dios desea de nosotros, cuando hacemos su voluntad, pues Él está también orgullosísimo, Él está contentísimo. Y además nos unimos más a Él, como que tenemos más intimidad con Él. Hoy en el Evangelio nos quedamos un poco perplejos, un poco asombrados, porque resulta que la Virgen María, mamá de Jesús, y algunos parientes van a buscarlo y le avisan a Jesús, oye, están aquí tu mamá y tus parientes. Y Jesús responde, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Nadie le responde y entonces él dice, viendo a los que tenía alrededor, estos son mi madre y mis hermanos, porque el que cumple la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Te digo que nos deja asombrados porque parece que Jesús batea a su mamá y sus tíos o primos, no sabemos exactamente qué parientes serían, pero en realidad no los está bateando. Lo que hace ver Jesús es que
a la misma intimidad que tiene él con su mamá y sus parientes, podemos llegar todos los que hacemos la voluntad de Dios. O sea, Jesús no está diciendo, no, esta no es mi familia, sino está haciendo ver que su familia puede ser muy grande. Jesús seguro que amaba muchísimo a la Virgen María porque era su madre, pero la amaba todavía más porque hacía la voluntad de Dios Padre. Eso lo vemos en la Virgen, que siempre estuvo buscando hacer la voluntad de Dios y amar esa voluntad. Y eso la llenaba de paz y de alegría. La hacía una mujer con la que daba gusto estar. Lo mismo vemos en Jesús. Buscaba en todo momento hacer la voluntad de su Padre Dios. Y lo dijo varias veces, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Y nos enseñó en el Padre nuestro a pedirle a Dios que se haga tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Cumplir la voluntad de Dios es una fuente de alegría. Hacer la voluntad de Dios requiere un esfuerzo de nuestra parte, pero nos da como fruto una gran paz, una tranquilidad y una alegría insuperables. En la primera lectura de hoy vemos esa alegría del rey David cuando llevó el arca de la alianza a la ciudad de Jerusalén, porque hacía algo agradable a Dios y lo sabía. El que busca constantemente hacer lo que Dios quiere, vive feliz, vive con esa paz y esa alegría que son difíciles de describir, pero muy agradables de experimentar. Y sabes, eso es la santidad. Santidad es hacer siempre la voluntad de Dios con alegría. ¿No piensas entonces que tendríamos que estar con la preocupación siempre de cumplir la voluntad de Dios? Demostrarle así que lo amamos, pero además disfrutando de esta manera de la auténtica felicidad. Puedes decirme, sí, sí, es buenísimo hacer la voluntad de Dios, pero ¿cómo sé qué es lo que Dios quiere? Pues mira, lo primero es que vivas unido a Él, que vivas en amistad con Él, en gracia. O sea, buscando vivir los mandamientos y no cometer ningún pecado, por pequeño que sea, no ofender al Señor. Y eso no podemos hacerlo solo con nuestras fuerzas. Necesitamos la ayuda de Dios que nos viene con el alimento espiritual, que es la Eucaristía, y con la ayuda, la fuerza de Dios que se nos da en la confesión, donde además si en algún momento perdimos la gracia, la podemos recuperar. Tú y yo podemos ser muy amigos de estos dos sacramentos si queremos hacer la voluntad de Dios, muy amigos de la Eucaristía y muy amigos de la confesión. Pero además nos conviene ser personas de oración diaria, personas que dediquen unos momentos cada día a platicar con Jesús, a contarle lo que nos sucede y a escucharlo. Que sea una conversación tú solito con Dios. Contar y escuchar. Estos episodios de Godcast buscan ser una ayuda para ese diálogo. No quieren sustituir tu diálogo personal con Dios. Son como unas muletas. Pues que no falte, si quieres hacer la voluntad de Dios cada día, tu ratito de oración. Allí vas a poder descubrir qué es eso que Dios quiere para ti. Vas a poder ir viendo qué medios quiere Dios que pongas para hacer efectivamente esa voluntad. Y poco a poco te irás llenando de esa alegría indescriptible que da el hacer lo que Dios quiere. Vamos a pedirle su ayuda a nuestra Madre, la Virgen, la mujer del sí, la mujer que deseó en todo momento hacer la voluntad del Señor. Madre nuestra, guíanos en este camino que es nuestra vida en la tierra hacia el cielo.
guíanos hacia la santidad. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.